Buenas noches, señoras y señores. Bienvenidos a otra noche más de debate. Hoy nos toca tratar un tema que es invisible para muchos, porque el paraguayo generalmente el futuro es incierto. Si vamos a la palabra coeno, que significa mañana, si la trasladamos directamente al español, significa sí amanece. Imagínense la importancia que le damos. Por lo tanto, el tema de la salud y de la jubilación es un tema aparte para nuestra sociedad. Lo tenemos en una situación secundaria, cuando que en realidad, cuando las papas queman, sabemos que necesitamos de un seguro integral. Cuando nos ponemos viejos por la inexorable acción del tiempo, necesitamos una jubilación, ya que no podemos producir más. Es importante poner esto en debate esta noche, y para eso nos acompaña el secretario general de funcionarios del Instituto de Previsión Social, el doctor José Carlos Cañela, a quien le damos buenas noches. Muy buenas noches, doctor. Antes que nada, antes de empezar, te quiero agradecer por el espacio. Es grato para mí estar acá para poder hablar de la realidad que concierne al instituto. No, al contrario, los agradecidos somos nosotros, porque, como decimos, estos son los temas que queremos instalar en un momento en el cual se tienen que atacar no solamente las urgencias, sino también las necesidades. En cuanto a las necesidades, doctor, estábamos hablando sobre la queja generalizada, porque cuando uno habla del IPS asocia principalmente al servicio de salud. Sin embargo, son dos mundos allí adentro, doctor. Sí, así mismo. IPS en realidad son dos instituciones en una. Por un lado tenemos lo que concierne a la jubilación, y por otro lado al servicio de salud. En cuanto a al sector de los fondos de pensiones, tenemos un instituto fuerte y con un gerenciamiento, hoy por hoy yo creo que con una buena gestión, bien por las modificaciones que se quieren realizar. Ahora bien, cuando entramos dentro del servicio de salud, sí encontramos una administración de nuevo aplazada. Tenemos un déficit presupuestario demasiado grande, pero el fondo de la cuestión con relación al déficit de salud repercute directamente con las enfermedades no transmisibles, porque representan la mayor cantidad de gastos que tiene el instituto. Las erogaciones que se realizan con relación a las enfermedades no transmisibles hacen de que el presupuesto nunca sea suficiente. Y la doctor, enfermedad... aquí te quiero hacer una pregunta, porque dijiste una frasecita que resume mucho. De nuevo aplazada. O sea, aquí tenemos una situación de enfermedades, podemos llamarlas catastróficas, ¿es correcto? Sí. Estas enfermedades no transmisibles, sobre las cuales el instituto tiene una cobertura total, ¿no es cierto? O sea, no importa cuánto pague el asegurado, hay una cobertura total sobre eso. Sí, pero las enfermedades no transmisibles son también prevenibles. Ajá. O sea, si el presidente del IPS, el ministro de Salud y el presidente de la República nunca tuvieron una reunión para formar una política de Estado, una proyección y una ejecución de la misma, nunca el problema va a ser subsanado. ¿Y no la tuvieron en este periodo? No, de ninguna manera. No existe un solo proyecto de ley con relación a una labor interinstitucional entre las tres instituciones más importantes. Hasta inclusive se podía tener el acompañamiento del municipio, de la municipalidad. ¿Por qué? Porque las enfermedades no transmisibles repercuten del sedentarismo. O sea que es una cuestión ya educacional de sociedad, forma parte de la idiosincrasia. Y yo quiero que le preguntes al presidente la cantidad de erogaciones en cuantiosos millones de dólares con relación a estas enfermedades que son prevenibles. O estamos hablando de obesidad como una situación... Obesidad, y también obesidad infantil, que es lo más... Obesidad infantil. Obesidad infantil, artrosis, artritis, diabetes del tipo 2. ¿Estas enfermedades se llevan cuánto por ciento del presupuesto de salud, doctor? Más del 40% del presupuesto llevan solamente las enfermedades no transmisibles. Atención, más del 40%. Estamos hablando casi la mitad de estas enfermedades llevan ellos. Y entre ese 40%, si hacemos un universo, hablamos, el tema, ¿cuántos son los seguros de favor que entran allí? Los seguros de favor, para que entienda la gente, personas que nunca aportaron al IPS, empresarios muchas veces que se dan cuenta que no tienen un seguro médico, o que el seguro médico no les cubre eso, o les saldría muy caro, y entonces le hacen figurar, entre comillas, como asegurado al IPS. Así mismo, el doctor está en 100% acertado. Pasa que cuando hablamos del seguro IPS hablamos de dos aristas. Primero que nada podemos hablar desde el punto de vista
de que el Instituto de Previsión Social tiene es aporte solidario, o sea que repercute en cuanto vos ganes. O sea, en un seguro privado te dan un monto específico por pagar, pero no así en IPS. O sea que de manera solidaria, los que no están enfermos, entre comillas, son los que aportan para que vos cubras todas tus necesidades. Y solamente un porcentaje chiquitito, del 3-4% de los asegurados, se llevan todo ese 40%. ¿Y por qué? Porque así como estaba diciendo, existen personas que nunca aportaron al instituto, pero se dan cuenta a la larga de que los seguros privados no son sino un buen negociado. Entonces, el único seguro que cubre el 100% de las necesidades es el Instituto de Previsión Social. ¿Quién le hace entrar a esas personas, doctor? Y mira, no te voy a dar nombre y apellido porque sería sumamente irresponsable, pero la idea es que tener una idea, perdón, valga la redundancia, de cómo ingresan. Aquí estuvimos hablando temas como la reforma agraria también la semana pasada, el tema de la condonación de la deuda. Hablamos de factores políticos, hablamos de factores de corrupción interna de las instituciones. Queremos conocer a profundidad, vos que estás ahí adentro, y conocer quiénes son o cómo se mueve la persona que quiere entrar con un seguro de favor. Y mira, hoy día, por eso te estaba hablando de que existen ciertas modificaciones que sí hay que aplaudir. Tampoco el sindicato se constituye como un gremio antagónico a la administración de turno, eso es inadmisible, no es cierto. Pero cuando tenemos ese tipo de relación, tenemos que tener en cuenta, un empresario o un empleador en realidad le puede hacer el favor, por ejemplo, a su pariente, le inscribe como si fuese empleada doméstica o como si fuese un trabajador a una persona que nunca aportó al IPS. Y uno puede decir, no, pero la Carta Magna se contrapone a eso y si no está en regla no puede ingresar. No, pero la Carta Orgánica del IPS colisiona con la Constitución Nacional en el artículo 4, donde se consagra la protección a la vida. Entonces, doctor... A eso quería ir, porque creo que también hay un fallo de la Corte Suprema de Justicia que obliga al instituto a sacar, por ejemplo, esto que quisieron poner hace poco. Yo no sé si finalmente me vas a contar vos si quedó vigente o no el tema del estudio médico previo encargado al empleador, por una cuestión que se entiende mucho desde el punto de vista del empresario, carga nuevamente con ese peso de acreditar el tema de su relación de dependencia y del estado de salud de su dependiente. Pero por otro lado también está sometiendo a una sobrecarga, porque vos muy bien lo decías, son las personas sanas, entre comillas, las personas activas, entre comillas, las que tienen que pagar eso en cuanto se habla de salud. Pero recién hablábamos de alrededor de un 70% de evasión. ¿Cómo solucionar ese problema, doctor? Mira, en cuanto al tema de evasión, tenemos que tener varias aristas con relación a la evasión. Por un lado tenemos la evasión por parte del empleador que no inscribe directamente a sus empleados, entonces ellos se quedan sin la protección del seguro médico. Ahora bien, una persona con un estándar de vida un poco más alto, vamos a poner el ejemplo de un ingeniero que trabaja en una empresa constructora y que gana aproximadamente 15 millones de guaraníes. Por sistema solidario, teniendo en cuenta el 9%, serían aproximadamente 1.100.000, 1.400.000 su aporte al instituto. Entonces, llega a un acuerdo con su empleador y le dice, mira, yo no quiero, este seguro no me sirve, no me gusta, es feo, es sucio, me quiero un seguro privado. Genial, yo soy sano y un seguro médico privado cuesta 300, 400.000 guaraníes, entonces por supuesto que quiere optar por ese negocio. Entonces existe una evasión de complicidad también. No solamente la evasión va por parte del empleador, sino también va con relación a muchas personas que de manera que concuerdan con sus empleadores para poder realizar el tipo de evasión. Entonces es una evasión. Yo conozco mucha gente que te dice, mira, yo no quiero que me pague IPS, dame entero a mí y, por ejemplo, no sé, te facturo, si es que te factura IVA o lo que fuese. Desde el sindicato son conscientes, me imagino, que la imagen del instituto como tal se ve perjudicada por las permanentes publicaciones y demás. ¿Cómo poder revertir para que el trabajador diga, yo quiero que me paguen el IPS? Eso es, atendiendo a una cuestión que señalabas vos mismo, doctor. Aquí no tenemos educación previsional en el colegio. No nos educan como en el Uruguay desde el primer grado o desde los 7 años, de que al salir uno tiene que tener un seguro de salud, al salir al mercado laboral, un seguro de salud y una jubilación. ¿Cómo hacer? ¿Qué tienen pensado desde los sindicatos?
Mira, antes que nada hay que tener en cuenta que el sindicato carece de competencia administrativa. Este es un gobierno que se opone al diálogo, y yo digo que se opone porque tienen como cierta alergia a un programa de televisión, tienen alergia a hablar con los medios de comunicación. El presidente de la República creo que nunca más se acercó a ningún medio para ninguna entrevista. Así que se maneja de manera tan hermética que se tiene en cuenta que los sindicatos formamos parte antagónica, o sea que estamos de manera contraria, y no es cierto, eso nosotros estamos buscando siempre la manera de ayudar en la manera de en nuestras posibilidades, porque hay que tener en cuenta que si no nos invitan, porque el sindicato de funcionarios del IPS, te hablo, recibió 0 notificaciones en toda esta administración para cualquier índole. Ya no sea, ha habido ninguna... Nunca se nos notificó ni para concursos, ni para los llamados a licitaciones. Nunca tuvimos nosotros injerencia dentro de la función administrativa de la administración. Y eso repercute en ¿qué? En tener, por citarte un ejemplo, con el tema de Tigo, por ejemplo. Toda la sociedad estaba en zozobra con relación a Tigo. ¿Por qué? Porque se decía que se iba a utilizar fondos, que se iba a violar leyes, y en realidad no fue así. Pero fue culpa de la administración que no haya socializado con los sindicatos para que nosotros intercedamos también y podamos socializar con la sociedad y con los asegurados. A su criterio, doctor, en este caso los sindicatos hubiesen sido soporte de esa decisión. Pero categórico, es que nosotros tenemos que ser el soporte. Nosotros tenemos una función casi como la de la prensa. Tenemos nosotros que frenar las posibles arbitrariedades que existen dentro de la administración y así también aplaudir, ¿por qué no? Como lo que se hizo en San Bernardino, que hay que aplaudir, y hay que aplazar también cuando hay que aplazar con relación, por ejemplo, a la falta de socialización por parte de la administración de turno. ¿Qué hacemos, doctor, para ir cerrando? Del otro lado hay muchos empresarios que te están viendo, del otro lado hay muchos empleados que están diciendo justamente lo que vos señalabas: no me pagues nomás, yo voy a conseguirme un seguro médico privado. ¿Qué le dice el sindicato de funcionarios del IPS? ¿Qué le dice desde adentro los operadores? Digo, los operadores de funciones del IPS, tanto en el ámbito de salud como en el ámbito de pensiones. ¿Qué le dice al potencial asegurado hoy? Estamos hablando de 7 de cada 10 paraguayos que en este momento no tienen un seguro de salud. ¿Cómo los convencemos? Te voy a dar algo así súper sencillo, para empezar nomás. Hay que limpiar el hospital, por ejemplo. El hospital está sucio. O sea, ¿cómo va a querer un lugar sucio? Para no entrar en que los medicamentos oncológicos, en los estudios que no existen. No, vamos por lo básico. El hospital está sucio. O sea, ¿cómo va a ir a un lugar sucio a que atiendan tu salud? Después tenemos que tener en cuenta que el factor humano, en cuanto al personal, recursos humanos está aplazado dentro de este gobierno. Y digo este gobierno porque todos los días escucho que existe una publicidad con relación a la transparencia, a la competitividad, al concurso público oposición, al concurso público para poder acceder a los cargos. Y es mentira. IPS nos llamó un solo concurso para ocupar un cargo. ¿Ya ha habido nuevos contratos, doctor? Hay nuevos contratos siempre porque van saliendo los nombramientos, la desprecarización, etcétera, pero es una mentira de que este gobierno es transparente, impoluto y que vinieron los tecnócratas. Para darte un ejemplo, nunca estuve de acuerdo con el tema de los tecnócratas del gobierno. Y te voy a decir por qué, cerrando. Días atrás nomás, no sé si tenés conocimiento con relación al mamotreto que presentaron con relación al impuesto a la renta personal. Sí, sí. Y eso demuestra que se está esfumando el discurso retórico de que los tecnócratas vinieron. Mentira, se está desnudando en realidad una improvisación, un gran nivel de improvisación por parte de este gobierno. Es más, en una de las instituciones supuestamente más técnicas que existen. Y es mentira, es mentira. Así que IPS necesita, antes que nada, una política de Estado con relación a la enfermedad no transmisible. Y partiendo de ahí, ya va a alcanzar el dinero solamente para poder proyectar nuevas políticas. Bueno, muchas gracias, doctor José Carlos Cañelas. Ha sido nuestro invitado esta noche, el secretario general del Sindicato de Funcionarios del Instituto de Previsión Social. Nos ha hablado
sobre un tema central, señores, la comunicación interna que deben tener las instituciones públicas y sobre algunas medidas de prevención que hacen que hoy en día tengamos un peso muy grande sobre las arcas del instituto en materia de salud.